de tipo luminal. Bueno, ya definitivamente hemos tocado muchos puntos y venimos siendo coincidentes en las diferentes charlas. Sabemos que han habido múltiples guías, a cada ciertos años van saliendo guías. Actualmente la última guía de interpretación de estrógeno y progesterona, en relaciones de estrógeno y progesterona de la Unión Europea del 2020. Creo que eso no es eso. Bueno, siempre se ha mencionado que el punto de corte para decir que es estrógeno positivo o negativo es 1%. Es 1%, menos de 1% es negativo y más de 1% es positivo. Ese siempre ha sido el corte. Desgraciadamente, no sabemos que los que son altamente positivos no van a responder igual que los que son bajos positivos. Hay tumores que característicamente son positivos para estrógeno y progesterona, los carcinomas tubulares, los carcinomas mucinosos, los carcinomas lobulares. Nosotros recibimos un reporte que dice que es un lobular estrógeno negativo. Probablemente deberíamos pensar que ha habido algún problema. Y hay cánceres que son característicamente negativos, los cánceres de tipo metaplásico, el adenoquístico, los carcinomas apuntinos generalmente son negativos. Es importante que ya la recomendación, a mí, cuando yo estuve en el INEI, siempre me enseñaron patología desde chiquitito, me dijeron que la muestra no debería cortarse. Si la muestra no va a llegar a patología y no va a estar en contacto con formol, la muestra puede cortarse coordinando con el patólogo. Por ejemplo, si viene un viernes o un sábado y esa muestra no va a llegar a salir el lunes, es mejor seccionar esa muestra en coordinación con el patólogo y ponerle formol que dejarla sin formol hasta el día lunes, o con una cantidad insuficiente de formol o con un formol de mala calidad. Y eso lo menciona la guía, no lo menciono solamente yo. Bueno, vamos a discutir un poco acerca de los niveles de expresión. Como les mencioné, no es lo mismo tener un valor de 11 a 100% de receptor de estrógeno que tener uno de 1 a 10%. ¿Por qué? Porque los pacientes que tienen más expresión de receptores de estrógeno son los que realmente van a tener beneficio en la terapia antihormonal. Sin embargo, los que tienen de 1 a 10% o son bajos expresores no van a responder igual. Y bueno, efectivamente los negativos van a responder menos, ¿no? Vamos a pasar eso. Bueno, como les decía, el 10%, cuando tenemos una tinción mayor de 10%, se reporta como positivo. Si tenemos una tinción baja entre 1 y 10%, deberíamos decir que es una tinción baja, es una baja expresión, y menos de 1% negativo. Eso es lo que recomienda la guía. ¿Y por qué? Vamos a hacer la cuantificación de Allred, vamos a pasarlo rápido. ¿Qué pasa con los tumores que son débilmente positivos, que ya la guía los menciona y los recomienda reportar? Estos tumores, como este de acá, que es un tumor que tiene una expresión muy baja de estrógenos, van a tener características más parecidas a tumores de tipo triple negativo y no a tumores hormonales. Si podemos ver las curvas de sobrevida, los tumores que son altamente positivos viven en verde, y los tumores que son low positive o tienen una expresión baja más se acercan a las curvas de sobrevida que los pacientes que tienen expresión cero. O sea, más se parecen al cáncer de mama triple negativo que al cáncer de mama hormonal. ¿Y qué pasa con la respuesta patológica? Cuando les damos tratamiento de quimioterapia, sabemos que los tumores que son fuertemente positivos a hormonas no responden, solamente llega a un 9% de respuesta patológica. Los que son negativos, 35-40%, como mencionamos anteriormente, y los que son bajos positivos tienen casi 30%. O sea, más se parecen, más se comportan como tumores triple negativos que como tumores realmente expresores de estrógenos. Nuevamente las curvas de sobrevida que mencionaba. Y cuando hacemos exámenes genéticos, exámenes de RNA mensajero, vemos que el fenotipo más frecuente pasa de los tumores bajos expresores. Los tumores bajos expresores más se relacionan y más están parecidos a los tumores expresores. Eso es importante que los patólogos no solamente reportemos positivo o negativo, y deberíamos reportar la intensidad y el porcentaje de expresión. Poner el comentario si es que tenemos un tumor con baja expresión. Las plataformas moleculares, como ya hemos mencionado, ya ha mencionado el doctor Corredor, nos permiten sacar un score de recurrencia, la más utilizada y la más estudiada es Oncotype, seguida de Symphony, pero hay otras más como Topedit y Prosigna que también nos dan scores de recurrencia, pacientes que podrían evitar el tratamiento citotóxico con quimioterapia y solamente pasar al tratamiento con hormonoterapia. Bueno, los pacientes que tienen un score de bajo riesgo
van a vivir muy bien. En casi todas las plataformas se puede ver eso. Los pacientes que tienen un score de bajo riesgo viven muy bien y no tienen ningún beneficio de la radioterapia. Entonces es seguro utilizar una plataforma molecular y bueno, ahora con las alternativas de los análisis de imágenes podría dar un mayor acceso y no sobretratar pacientes que son de bajo riesgo. Desgraciadamente las plataformas siguen siendo caras y el acceso es limitado. Bueno, hay dos plataformas que nos brindan información adicional del tipo molecular, que son Symphony y Prosigna. Desgraciadamente ninguna de las dos está disponible en el país, pero se puede repetir los casos. Las validaciones que tienen las plataformas, los niveles de evidencia son súper altos, los niveles de 1A y 1B, y tienen que estar recomendadas en varias veces. Pero bueno, ¿cuáles son los biomarcadores? Son los biomarcadores que veníamos conversando siempre y que siempre los teníamos en mente cuando hablamos de la sarcoma luminal. Sin embargo, ha habido un desarrollo hacia los últimos 10 o 20 años, 10 años, básicamente, de nuevos biomarcadores. Y vamos a hablar rápidamente de dos biomarcadores que están en boga. Uno, PI3K. El PI3K es un gen que va a codificar una enzima que es la PI3K, el gen es el PI3KCA. Esta enzima va a regular el ciclo celular y está relacionada al receptor de estrógeno. Acá podemos ver los diferentes marcos terapéuticos para inhibidores del PI3K. Como pueden ver, el PI3K controla la vía del AKT y el estómago. Hay experiencia, nosotros con Carlos Castañeda, todo el mundo mencionó a Carlos Castañeda esta mañana. Con Carlitos Castañeda hicimos un estudio de cáncer de mama de HER2 y encontramos que había un 15% de PI3K en estudios en sangre periférica. Y bueno, y ese estudio donde participó el doctor Montañora y también Carlitos Castañeda, encontraron que ya los niveles de PI3K, de mutaciones de PI3K llegaban a 34% de pacientes ya de tipo hormonal. Entonces, hay más mutaciones de PI3K en pacientes de tipo luminal que en pacientes de tipo negativo o HER2 en evolución de hormona. Y en el mundo también se ve. ¿Cómo se hace la evaluación de PI3K? Se puede hacer por PCR. Carolina nos explicó un poco la diferencia entre PCR. El PCR se hace en un gen, mientras que la Next Generation Sequencing nos permite evaluar otro gen. Por ejemplo, hacemos un estudio de PI3K, podemos también hacer estudios de AKT o PITEN y de repente en esa plataforma meterle un BRCA o meterle un VALV2 y está haciendo un efecto mucho más grande. El estudio de PI3K se puede hacer en tejido tumoral o se puede hacer en biopsia líquida. En ambas situaciones se puede utilizar. El PI3K, cuando lo encontramos mutado, permite darle un tratamiento específico al paciente con inhibidores de PI3K. Este es un caso que nosotros evaluamos de que en evolución el paciente presentó una mutación de PI3K con una frecuencia lírica bastante alta en un tejido tumoral. ESR1, también lo mencionaron ahora, ESR1 es un gen de resistencia a la hormonoterapia. Pero como bien mencionó Carolina, la resistencia es dinámica. Lo que en la foto que nosotros tenemos en la primera biopsia no va a ser igual que la foto en la evolución y en la recurrencia. Entonces, la ventaja de estudiarlo por biopsia líquida es que nosotros vamos a poder ver cómo está evaluando, qué va pasando con este paciente que está recibiendo y que todavía clínicamente no tiene ningún tipo de recurrencia. ESR1 es un gen que lo podemos encontrar en el tejido tumoral, pero también lo podemos identificar en biopsia líquida. Estas son las mutaciones más importantes del ESR1, las más frecuentes. ¿Y por qué ESR1? ¿Por qué enfocarnos en ESR1 y no en otro estudio? Como podemos ver, el ESR1 se eleva en los pacientes metastásicos, los pacientes que están recibiendo tratamiento hormonal y que tienen metástasis que llevan el ESR1. Por eso decidieron en varios estudios identificar y enfocarse en el ESR1. Entonces, por acá se puede ver que los pacientes que tenían ESR1 y que recibían esta molécula que se llama ancestral tenían mejor uso de vida que los que no tenían mutación del ESR1. Y esta mutación se detectaba en la recurrencia del paciente. Como pueden ver, el diseño del estudio, ellos iban monitorizando por biopsia líquida cómo iba el ESR1 y los pacientes que aumentaban el ESR1 y se les agregaba fulvestrant o el palbociclib y los reducidos. Entonces, es importante evaluarlo en sangre, es importante evaluarlo en la evolución, porque probablemente el ESR1 no lo vamos a tener en la biopsia inicial y no podemos estar biopsiando constantemente al paciente. Entonces,
avanzar en la evolución de los pacientes. Lo más fácil es hacer biopsia. Nosotros todavía lo hemos hecho en tejido tumoral, este es un caso que salió positivo, también en evolución con una fracción alérica de 22%, pero en la actualidad solo podemos hacer evolución y hay mucho más. No hay que olvidarnos de HER2-low. HER2-low está de moda y la gran mayoría de tumores HER2-low son hormonales. Entonces, HER2-low y el tratamiento con anticuerpos conjugados va a ser una bala muy importante que se va a utilizar en los pacientes que son HER2-low. Hay que definir que antes nosotros los grupos del medio, que eran dos cruces no amplificados o una cruz, lo considerábamos como negativos o lo reputábamos como negativos. En el momento actual, este tipo de tumores se benefician del tratamiento con anticuerpos conjugados, que son anticuerpos que unen trastuzumab con una molécula de inmunoterapia y que permiten darle beneficio a esos pacientes, que la gran mayoría son hormonales. Va de lo mismo. Este es el mecanismo de acción de los anticuerpos conjugados, este es el DDR1 que va unido a una molécula de quimioterapia que se introduce en la célula y a produce el efecto destructor. Sin embargo, el trastuzumab de busquetantin está un efecto que va estándar que hace que la quimioterapia se extienda a las células del costado de la protección. Estas son las curvas de sobrevida.